Jesús, hoy quiere hablarte en medio de tu tormenta. En los próximos minutos vas a descubrir cómo, aunque todo parezca hundirse, Jesús tiene poder para calmar lo que te atormenta y darte paz en el corazón. ¿Alguna vez sentiste que tu vida es como una barca en medio de una tormenta? Los vientos de la ansiedad, el miedo al futuro, los problemas que parecen gigantes, y vos ahí, luchando con tus propias fuerzas, sin saber cuánto más vas a resistir. Eso no es solo tu historia, también fue la de los discípulos. Marcos capítulos 4 al 6 no son solo relatos antiguos, son escenas vivas que muestran cómo Jesús se revela en las tormentas, en la enfermedad y en la necesidad. Si te quedas hasta el final, vas a entender que su poder no cambió. El mismo Jesús que calmó el mar y multiplicó el pan, es el que hoy puede transformar tu vida. Al anochecer de aquel día les dijo: «Pasemos al otro lado». Y despidiendo a la multitud, lo llevaron en la barca, así como estaba. Se levantó una gran tempestad de viento y las olas azotaban la barca de tal manera que ya se anegaba. Él dormía en la popa, sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece». Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Marcos 4:35 a 39. Imagina esa escena: el cielo oscuro, las olas entrando en la barca, los gritos de los discípulos desesperados, el agua salpicando en sus rostros, el viento helado golpeando sus cuerpos cansados. Y en medio de todo, Jesús dormía. ¿Cómo podía descansar cuando parecía que todo se hundía? ¿No es eso lo que muchas veces sentimos? Estamos luchando con problemas que nos sobrepasan: la deuda, la salud, la soledad, el miedo al futuro, y parece que Dios guarda silencio. Nos preguntamos: «Señor, ¿acaso no ves que me hundo?». Pero mira lo que pasó. Jesús se levantó, habló con autoridad y el mar obedeció. El caos se volvió calma. Lo que para los discípulos era el fin, se transformó en una demostración del poder divino. Cerrá los ojos un instante e imagina tus tormentas personales como esas olas golpeando tu barca. Ahora visualiza a Jesús poniéndose de pie, extendiendo su mano y diciendo: «Calla, enmudece». Sentí cómo la paz de Cristo cubre lo que antes era caos. Así como calmó la tormenta en el mar, Jesús también calma la tormenta en tu corazón. Pero eso era apenas el comienzo. Y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo. Vivía en los sepulcros, y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas. Siempre, de día y de noche, andaba dando gritos en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz, dijo: «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?». Y Jesús le dijo: «Sal de este hombre, espíritu inmundo». Marcos 5, 1 a 8. Imagina a ese hombre, sucio, encadenado, con el cuerpo marcado por heridas. Gritos en la noche, soledad en los sepulcros, rechazo de toda la ciudad. No había paz en sus ojos, solo desesperación. Nadie podía ayudarlo. Para todos era un caso perdido. Ese gadareno no es tan distinto a lo que muchos viven hoy. Quizás no hay cadenas físicas, pero sí hay ataduras invisibles, adicciones, pensamientos oscuros, heridas emocionales, culpas que no sueltan, relaciones tóxicas que asfixian. Puede que vos también conozcas lo que es sentirse atrapado en un sepulcro, rodeado de oscuridad. Y sin embargo, un solo encuentro con Jesús lo cambió todo. Lo que ni las cadenas ni las personas pudieron hacer, lo hizo la presencia del Hijo de Dios. Cuando Jesús llega, la oscuridad retrocede. No importa cuánto tiempo lleves en esclavitud, lo que parece imposible se transforma en libertad. Cerrá los ojos y pensá en esa área de tu vida donde te sentís encadenado. Puede ser la ansiedad, un pecado oculto, una herida profunda. Ahora mira a Jesús acercándose, su voz firme diciendo: «Sal de él». Imagina cómo esas cadenas invisibles se rompen y la luz entra donde antes había sombra. La gente de la ciudad llega y ve al hombre
sentado, vestido y en su sano juicio. No lo reconocían. El que antes daba miedo, ahora era un testimonio viviente. Jesús le dice: «Ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo». Jesús no solo libera, también envía. El gadareno no fue llamado a guardar silencio, sino a ser un testigo en su propia tierra. Quizás vos también tenés una historia de cadenas rotas, de heridas sanadas, de oscuridad vencida. Y si todavía no la tenés, hoy Jesús quiere escribirla en tu vida. Preguntas que despiertan. ¿Qué cadenas necesitas que Jesús rompa hoy? ¿Qué parte de tu vida necesita pasar de sepulcro a libertad? ¿A quién podrías contarle lo que Dios ya hizo en vos? Jesús tiene poder para calmar tormentas externas, pero también tormentas internas. Si pudo transformar al gadareno, también puede transformar tu historia. Y justo cuando parecía que ya habíamos visto suficiente, aparece una escena aún más profunda. Una niña al borde de la muerte y una mujer que sufría en silencio desde hacía años. Ahí Jesús nos muestra que la fe abre la puerta a lo imposible. Vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: «Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá». Y fue, pues, con él. Y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, oyendo hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: «Si tocare tan solamente su manto, seré salva». Marcos 5, 22 a 28. Imagina la multitud apretando a Jesús, el ruido, la desesperación. En medio de todo, dos historias se cruzan. Un padre desesperado por salvar a su hija. Una mujer cansada, debilitada, marginada por su enfermedad. Los dos llegan a Jesús con lo poco que les queda: su fe. Ambos representan realidades que todos enfrentamos. Jairo muestra el dolor de quienes ven a sus seres queridos sufrir y no saben cómo ayudarlos. La mujer simboliza a quienes cargan con un problema personal que parece interminable. Quizás hoy vos también estás en un límite. Tu familia, tu salud, tu paz interior. El mensaje es claro. La fe abre el camino a lo imposible. Entre la multitud, una mano temblorosa toca apenas el borde del manto. En un instante, la vida fluye en su cuerpo. Jesús se detiene y la busca. ¿Quién me tocó? Ella confiesa con miedo, pero recibe la mirada más tierna y la declaración más poderosa. «Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote». Pensá en esas áreas de tu vida donde sentís que se agotaron las fuerzas. Ahora imagina que extendés tu mano, aunque débil, hacia Jesús. Sentí la vida, la paz y la esperanza entrando de nuevo. Mientras tanto, llegan malas noticias. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero Jesús mira a Jairo a los ojos y le dice: «No temas, cree solamente». Entra a la casa, toma a la niña de la mano y pronuncia: «Talita cumi». «Niña, a ti te digo, levántate». Y la vida vuelve. La fe de Jairo nos recuerda que no es demasiado tarde para Jesús. Ni la enfermedad ni la muerte son el final cuando Él entra en escena. Tal vez tenés un problema crónico que se siente como la enfermedad de la mujer. Jesús puede darte sanidad y paz, o quizás sentís que algo en tu vida ya murió. Un sueño, una relación, la esperanza misma. Jesús todavía puede pronunciar: «Levántate». ¿Qué área de tu vida necesita que te acerques con fe, aunque estés temblando? ¿Qué noticia recibiste que parece definitiva, pero Jesús quiere transformar? ¿Estás dispuesto a creer incluso cuando todo parece perdido? Para el mundo puede ser tarde, pero para Jesús nunca es demasiado tarde. Y cuando pensamos que lo vimos todo, Marcos nos muestra a Jesús en su propia tierra, enfrentando incredulidad y luego multiplicando lo poco hasta alimentar a miles. Dos escenas que nos enseñan lo mismo. La fe abre puertas, la incredulidad las cierra. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: «¿De dónde tiene estas cosas? ¿No es este el carpintero, hijo de María?». Y se escandalizaban de él.
Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Marcos 6, 2-4. Imagina a Jesús entrando a la sinagoga, donde lo conocieron de niño. Sus vecinos lo miran con desconfianza, murmurando entre sí: ¿no es este el carpintero? La atmósfera no es de fe, sino de incredulidad. El ambiente está cargado de duda y desprecio. La incredulidad de su propia gente limitó los milagros que Jesús podía hacer allí. El rechazo duele, sobre todo cuando viene de los cercanos. ¿Cuántas veces desestimamos lo que Dios quiere hacer porque no encaja con nuestras expectativas? Quizás minimizas un mensaje porque viene de alguien que conoces o porque esperabas otra respuesta. La familiaridad puede cegarnos. ¿Estás dejando que la incredulidad cierre puertas en tu vida? ¿Cuántas bendiciones se frenaron solo porque no creíste que Dios podía usarlas? La incredulidad es un muro invisible que bloquea los milagros. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos, y se saciaron. Marcos 6, 41-42. Una multitud de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, en un lugar desierto. El hambre crece. Los discípulos están preocupados. Maestro, despídelos. Pero Jesús les dice: dadles vosotros de comer. Un niño entrega lo poco que tiene, 5 panes y 2 peces. En manos humanas es insuficiente. En manos de Jesús se transforma en abundancia. Jesús enseña que el verdadero milagro comienza cuando entregamos lo poco que tenemos. No se trata de la cantidad, sino de la disposición. Quizás sentís que tus recursos son pequeños, poco tiempo, poca fuerza, poca fe, pero en manos de Jesús eso puede multiplicarse hasta saciar a muchos. Imagina a Jesús levantando el pan al cielo, partiendo con calma, y los discípulos mirando asombrados cómo nunca se acaba. Niños saciados, madres aliviadas, hombres agradecidos. El desierto se convirtió en banquete. ¿Qué estás reteniendo por miedo a que sea muy poco? ¿Qué pasaría si lo pusieras en las manos de Jesús? Lo que es poco en tus manos, en las manos de Jesús se multiplica. Y cuando pensaban que habían visto suficiente, Marcos nos lleva a otra prueba. Los discípulos, solos en la barca, remando contra un viento imposible. Es ahí donde Jesús aparece caminando sobre las aguas, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Marcos 6, 48-50. Es de madrugada, la 4ª vigilia. El viento golpea con fuerza, las olas se levantan como muros de agua. Los discípulos están agotados, con las manos lastimadas de remar, con el miedo creciendo en cada ola que amenaza con hundir la barca. De repente, una figura aparece caminando sobre el mar. La desesperación se transforma en terror. Es un fantasma. Pero entonces, la voz de Jesús corta el viento y la oscuridad. Yo soy, no temas. Jesús no siempre calma primero la tormenta. A veces se revela en medio de ella para enseñarnos que su presencia es más fuerte que cualquier viento. ¿Cuántas veces te encontraste remando contra la corriente? Tal vez luchas con problemas que no ceden, puertas que no se abren, fuerzas que se agotan. Y justo ahí, Jesús aparece sobre lo que te amenaza, mostrándote que no hay mar que pueda detenerlo. Cerrá los ojos. Imagina tus tormentas personales, las deudas, la enfermedad, la soledad, la ansiedad. Ahora visualiza a Jesús caminando sobre esas aguas agitadas, acercándose a tu barca. Escucha su voz firme y clara. No temas, yo soy. ¿Qué tormenta estás remando hoy? ¿Podés creer que Jesús ya está en camino hacia tu barca? No siempre calma primero el viento, primero calma tu corazón. Todo lo que vimos en Marcos 4 al 6 nos muestra un mismo patrón. Jesús se revela en la tormenta, en la enfermedad,
en la escasez y en el rechazo. Si te sentís como en Nazaret, rodeado de incredulidad, recordá que la fe abre la puerta al milagro. Si estás en el desierto, con hambre y pocos recursos, entrégale lo poco a Jesús y Él lo multiplicará. Si estás en la tormenta, remando con miedo, no olvides que Jesús sigue caminando sobre lo imposible para acercarse a vos. Mensaje central: no importa la escena de tu vida, Jesús siempre aparece. Jesús no viene a mejorar tu vida, viene a salvarla. Si este mensaje habló a tu corazón, hace algo concreto ahora mismo. Escribí en los comentarios: quiero seguirte, Jesús. Dale like y compartí este video con alguien que esté remando contra su propia tormenta. Y suscríbete al canal 3 en 1. Fe viva, porque cada semana seguimos descubriendo cómo la palabra de Dios sigue hablando con poder hoy.